Saludamos a una gran economista argentina que se llama Marina Dal Poyetto. Marina, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Espero que por lo menos, en lugar de decir qué boludos que son, te hayas sonreído un poco. Y bueno. Hay que poner un poco de sal a la vida. A ver, Marina, empezá por... a ver, yo te pregunto, ¿en qué punto estamos hoy en medio de la crisis financiera de estos días? Y quisiera escucharte un poco. Sí, yo lo que diría es, estás desanclado. El esquema económico, el esquema cambiario, digamos, que armó este gobierno, uso la alegoría de las balizas encendidas. No digo, vos sabías cómo se iba a mover el dólar oficial, desde que arrancó el programa al 2% por mes, ese crawling. Desde febrero te avisaron que se movía al 1%, pero que eventualmente te hablaban de inflación inducida y te decían, en la medida que la inflación converja al crawl, vas a un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. En el financiero, vos lo que sabías es el 20% de la exportación iba a ese mercado, o sea, sabías que estaba ofertado, y sabías que cuando esa plata no alcanzaba, el Banco Central salía y usaba dólares adicionales para mantener la brecha contenida. Con lo cual vos sabías cómo se movían los dólares, el oficial, cómo se movía el financiero, sabías dónde estaba la tasa de interés y sabías cómo jugar en ese mercado. Mi lectura es que lo que pasó hace, te diría que 2 viernes atrás, 11 días, en realidad, ya desde que el ministro hizo esa entrevista para tratar de calmar al mercado que se había empezado a desanclar 2 días más atrás, donde puso dudas sobre el esquema cambiario. En realidad lo que dijo fue, estamos negociando, pero bueno, estamos negociando algo, no sabemos qué. Bueno, a partir de ahí es como si tuvieran apagado las luces. Con lo cual, vos sabés que por ahora eso funciona, o sea, sigue interviniendo en el financiero, no tanto con dólares, sino con bonos, y sigue manteniéndose el crawling en el oficial, pero lo que tenés es incertidumbre sobre hasta cuándo llega eso en mitad de una negociación con el fondo, que de alguna forma se había dado como dada, o sea, solamente faltaba ponerle el monio a la negociación, y hoy seguimos negociando, y las idas y vueltas en torno a la negociación, cuán cerrada está la negociación, cuánta plata fresca va a haber, y cómo se va cuál va a ser el monto y cómo se va a desembolsar ese monto, que de alguna forma, genera incertidumbre, y lo que ves es, lógicamente, los importadores anticipan los pagos, los exportadores frenan la liquidación, el carry es fundamentalmente de locales, pero ves un Banco Central que en los últimos 11 días vendió 1.800 millones de dólares, para un esquema que, de nuevo, si le enchufás dólares funciona, es como el auto, ¿viste? Cuando te quedás sin nafta, deja de andar, le pones nafta y sigue andando. Bueno, tenés pocos dólares en las reservas y la expectativa de que el fondo te iba a inyectar dólares y seguir transitando hasta la elección es lo que está todo en veremos. Bueno, y el mercado, moviéndose en función de estas señales que van cambiando. Yo lo que digo es, hasta ahora, hasta hace 2 viernes atrás, cada vez que le preguntaban a cualquiera del equipo económico cómo seguía, el mensaje era todo igual, o sea, todo sigue igual, no nos vamos a mover de este esquema hasta que estén dadas las 3 condiciones, que la inflación converja al 1,5, que el Banco Central tenga dólares y que la base monetaria converja a la base monetaria amplia. Nadie entendía muy bien qué significaba, pero básicamente lo que te decían es más adelante, vamos a seguir con este esquema. Bueno, lo que hiciste fue, apagaste las balizas, apagaste la música, y hoy lo que estás diciendo es, no vamos a devaluar, que no es lo mismo que mantener este esquema. Bueno, y lo que estás viendo es, la incertidumbre es peor que la certidumbre, o sea, lo que estás viendo es, no sabes bien cuál es el esquema al cual estás yendo, y no sabes de nuevo, sabes que el programa son 20.000 palos, pero no sabes cómo te los van a desembolsar, cuándo te los van a desembolsar, y lo que estás viendo es la lógica toma de cobertura frente a esto. Bueno, ayer Cristalina Georgieva hizo una declaración diciendo que va a ser el 40% del paquete total, se supone que es 8.000 millones eso, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre imaginamos, si vos es la cosa que nosotros venimos escribiendo, lo que venimos diciendo es, siempre imaginamos que entre las demandas del fondo y las demandas del gobierno, la intersección no era tan clara, ¿no? El gobierno quería
mucha plata para un esquema que se sostenga tal cual está hasta la elección, y después de la elección vemos cómo seguimos, y el fondo lo que quiere es un esquema, yo digo, que acumula reservas, no que flote, pero que acumule reservas y con un programa monetario digo, más tradicional, si querés, ¿no? Este concepto de emitir todo lo que haya que emitir para cumplir con ese objetivo de la base monetaria. El programa actual que vos tenés, básicamente, mientras generaba certidumbre, lo que te permitía eran dos cosas. Una era bajar muy rápido la inflación, ¿no? Del 25% al 2,4% el mes pasado, y la segunda es que la economía rebote, en gran medida porque la expansión del crédito detrás de la remonetización que estabas viendo, en pesos se duplica en términos reales y en dólares se multiplica por 3, te permitía ese rebote, no para todos por igual, pero vos lo que estabas viendo es, yo qué sé, si querés, el milagro económico en términos de baja de la inflación y rebote de la actividad. Y el fondo lo que dice es, ponemos un programa monetario, construimos un ancla que no sea la cambiaria, y acumulamos reservas. En esa discusión, uno imaginaba que acuerdo con el fondo iba a haber, pero imaginaba que el acuerdo con el fondo no era mucha plata para sostener el esquema actual. Claro. Y de nuevo, lo que estás viendo es esta negociación, este tire y afloje. Vos me decís, Georgieva ayer salió a refrendar, no que te van a poner los 20 al principio, como dijo el ministro hace el jueves pasado, donde dijo a 50.000 palos van a ir las reservas, y lo que te dijo el 40%, unos 8.000 palos, pero de nuevo, son 8.000 palos, ¿para qué? O sea, vos lo que te ves son vencimientos de corto plazo, este año son 2.000, te vencen 4.500 millones de dólares con organismos, uno imagina que va a haber plata adicional de organismos, y la pregunta del millón es ¿con qué esquema cambiario? Entonces digo, ¿qué es lo que tenés detrás de este acuerdo con el fondo que te desembolsa plata en medio de esta intersección donde uno buscaba una cosa y otro buscaba otra? Marina, fundamentalmente para que los dólares que entren no se vayan. A ver, déjame hacer un cálculo que va a ser muy rudimentario al lado de tu trabajo, pero quiero hacerlo a ver qué es lo que ves vos. Si uno mira del 2 de enero para acá, mucho antes del día que Caputo abrió la posibilidad de salir de este esquema cambiario, o mucho antes de ese viernes previo a que salió Caputo, que un día hubo una caída de 500 millones de dólares o algo así en las reservas, o hubo una intervención de 500 millones de dólares, mucho antes de eso, del 2 de enero, se pierden reservas sostenidamente. Desde el 2 de enero se han perdido de 33.000 a 25.000, 8.000 millones de dólares de reservas, que es exactamente la cifra que el fondo dice que podría desembolsar en un primer paso. Entonces, un cálculo muy elemental es, si no hay confianza producto de este crédito, lo que va a pasar es que como máximo en 3 meses, por ahí un poco más, empieza a caer la reserva y volvemos al punto inicial, pero con 8.000 millones más de deuda. Entonces, entonces yo pienso, veía vos debes haber leído la nota de Caputo en su blog, que genera tanto impacto porque es de Cavallo, Cavallo diciendo, flaco, si no cambiás el esquema, esto no importa la guita que te dé el fondo. Que un poco lo está diciendo todo, porque el fondo te da stock, pero vos tenés un problema de flujo. Siguiendo la metáfora del auto, necesitas nafta para que ande, pero además tenés un agujero por el cual la nafta se va. Entonces, por más nafta que te presten y que te den, si vos no cerrás ese agujero, la nafta se va, y es lo que estamos viendo en estos días. Y veía con cierto dramatismo qué va a pasar después del anuncio de ayer de Georgieva, porque si eso no genera confianza y vuelve a haber ventas, compra de dólares, presión cambiaria, etcétera, es como una carta muy definitoria que no está sirviendo. Entonces, pensaba, el gobierno está ante un dilema muy fuerte: salir del esquema actual y cómo salir. Pero cuando vos lo escuchás a Caputo, te dice, quiero el dólar más bajo, quiero una neoconvertibilidad con el dólar por debajo de 1.000. Entonces, vos decís, ¿qué están pensando? Entonces, junto la magnitud del problema con lo que te dice quien tiene que resolverlo, proyecto la línea de puntos y me da espantoso. ¿Es así, no es así? ¿Qué ves vos? Sí, a ver, yo diferenciaría la caída de las reservas desde enero de la que tuviste los últimos 10 días. La principal diferencia es que este gobierno nunca logró acceder al crédito en dólares. O sea, el riesgo país bajó mucho, bajó de arriba de 2.000 puntos básicos, bueno, está casi de 800 puntos ahora, pero había tocado abajo de 600 puntos, pero nunca tuvo acceso al crédito, salvo la colocación del ripo por 1.000 palos en enero. Que se fumó, ¿no? Que duró nada. No, bueno, a ver, de nuevo, entraron 1.000 palos a las reservas y las reservas siguieron cayendo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué digo que es distinto?
Porque en realidad mientras vos no tenés acceso al crédito, vos lo que estás haciendo es pagando vencimientos con reservas. Entonces, cuando vos mirás el programa desde que arrancó, el Banco Central compró 25.000 millones de dólares. De los 25.000 millones de dólares que compró, hay más de 23.000 millones de dólares que usaste, o para pagarle al organismo 6.000, para pagarle al mercado 8.500. Te quedan en las reservas 2.300 palos que son del Banco Central, perdón, son del Tesoro para pagar los vencimientos de julio, o una parte de los vencimientos de julio. Usaste casi 3.600 palos para intervenir en la brecha adicional al blend, y usaste 1.500 palos para el BOPREAL. Entonces lo que digo es, la dominancia fiscal que llamamos los economistas, o sea, la injerencia del, no digamos, del fisco en la política monetaria, o te lo pongo más fácil, la emisión de pesos no se hizo para financiar al Tesoro, jubilaciones y salarios, pero sí se hizo para comprar los dólares para pagar la deuda. Entonces los dólares no te quedan en las reservas porque estás pagando vencimientos de deuda, los pesos sí te quedan en la economía. Que los pesos te quedan en la economía con el dólar anclado, te permitía, lo que digo sobre el rebote, el milagro, el rebote de la economía con la caída de la inflación. Ahora, eso requiere del ancla cambiaria. Entonces, por eso digo, te diría, hasta hace 2 viernes atrás, vos lo que tenías era un banco central que compraba dólares todos los días y los dólares no quedaban en las reservas porque los estabas usando para pagar los vencimientos, con la expectativa de que en algún momento ibas a acceder al mercado de crédito y empezabas a refinanciar la deuda. Obviamente, yo siempre critiqué el haber abusado del crawl y el atraso cambiario que te generaba, más allá de que esa palabra estaba prohibida, y de alguna forma siempre critiqué el blend, o sea, mandar el 20% Marina, de la oferta. eso te iba a preguntar. Si vos calculás la guita que puso el gobierno para intervenir en el mercado cambiario, más la guita que dejó de percibir por el blend, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la oferta que se volcó? No, ¿cuánto es? Evidentemente se volcaron reservas e intervenir en el mercado cambiario todos los días, que iba a ser 140 millones de dólares, y se dejaron de percibir para intervenir en el blend, ese 20% de la exportación. Si vos y el 20% de la exportación son 1.500 palos por mes, más o menos, 1.400, 1.500 palos por mes. Estás hablando de 18.000 millones de dólares de oferta que fue al contado con liquidación y no fue no fue a las arcas del Banco Central. A eso tenés que sumarle la intervención adicional, estos 3.500 palos adicionales. O sea, estamos hablando de 25.000 millones de dólares puestos en tratar de mantener barato el dólar. Puestos tratando de mantener la brecha contenida, no digamos, y si querés, para darles un poco, descomprimir parte de las deudas que había, digamos, en el arranque, o sea, la deuda por importadores. Vos tenías que volcar ofertas. Está bien, pero eso es otra cosa. Ahora, el punto era... Eso es otra cosa. ¿Cuánto? Yo preguntaba dólar blend y deuda con importadores no lo puse en la cuenta porque deuda con importadores es una deuda que tenés. Lo otro es... No, está bien, pero lo que digo, vos tenías un mercado que te iba a quedar muy desequilibrado. O sea, mientras vos tuvieras mercados desdoblados, la demanda de dólares en el financiero... También, pero a ver, pero cuando Carlos Rodríguez dijo, esto es una campaña electoral financiada con reservas, para mantener la imagen de Milei necesitas mantener el dólar anclado, para mantener el dólar anclado y la brecha necesitas dólares y te gastaste 25.000 millones de dólares, cuando además gran parte de los economistas más destacados, no importa si son heterodoxos, ortodoxos o una combinación de ambas cosas, te están diciendo el esquema está mal, termina como termina en estos días. O sea, estamos hablando de un hecho que más allá de lo instrumental, más allá de que a veces ante la emergencia los gobiernos tienen que recurrir a manotazos de ahogados, otra vez no es el primer gobierno que lo hace, es un hecho realmente que podría discutirse moralmente muy fuerte. 25.000 millones de dólares para mantener baja la inflación, porque eso sostiene el liderazgo de Milei en una construcción que todo el mundo te dice va a terminar mal y termina mal, y nada, que es muy difícil no hacer una mirada moral o una mirada en términos de por qué te estás gastando la guita de otros, ¿no? Yo insisto, digo, yo creo que hubiera un esquema donde la intervención en o sea, yo creo que vos no podías unificar el mercado cambiario de arranque, tenías un banco central descapitalizado, sin reservas, que había un excedente de pesos en la economía enorme. Del programa de arranque, yo sigo insistiendo que creo que estuvo bien, o sea, la corrección con controles de capitales. Ahora, tu objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central.
Y en la medida que vos abusaste del atraso cambiario y abusaste del blend, esa recapitalización del balance del Banco Central no estuvo. Tus reservas son tan negativas como al principio, y desde el punto de vista de la cantidad de pesos que hay en la economía, bueno, estás llegando a los niveles prácticamente de partidas, con una composición distinta. Hoy tenés más base monetaria y tenés menos deuda remunerada. Pero en términos de pesos, digo, los pesos están. La alternativa era reestructurar los pesos, que obviamente, digamos, no era el óptimo, con lo cual, por eso creo que el recorrido tal vez la inicial alternativa estuvo bien. es una cuestión de matices. Es decir, hay mucha gente que te dice unificar el tipo, no sé, yo estaba leyendo... No podés unificar el tipo de cambio flotal para un banco, con el prontuario argentino, con el riesgo país que tiene la Argentina y sin reservas en el Banco Central. También no sé cuál es la alternativa. Lo que yo he venido siguiendo es que muchos economistas, por ejemplo vos, o qué sé yo, Mariano Fernández del SEMA, Carlos Rodríguez, el tipo que él había puesto como jefe de asesores, Joaquín Cotani, el que fue secretario de Política Económica, Domingo Cavallo, el que él dijo que era el mejor ministro de Economía de la historia. Es decir, tipos muy cercanos a él decían, escúchame, está mal. Es decir, estás haciendo todo esto y está mal y termina mal. Entonces vos te gastaste un montón de plata que además tiene como efecto indirecto el sostener la imagen política de Milei, y es plata de otros, en un esquema que todo el mundo te decía está mal, y cada vez que te decían que está mal, vos empezabas con lo de mandriles y todas esas barbaridades que dijeron. Entonces vos ves todo eso junto y decís, bueno, pensándolo bien, la intervención, la heterodoxia era necesaria. Pensándolo mal te patinaste sin escuchar ninguna crítica, guita de otras personas para sostener la imagen de un presidente. Es decir, las dos miradas son complementarias tal vez, pero que hay de las dos, hay de las dos. A ver, yo lo que digo es, el mercado miraba cuatro cosas. El mercado, que vos necesitabas que el mercado reaccione para que baje el riesgo país, poder empezar a refinanciar los vencimientos y no tener que usar reservas para pagar los vencimientos. ¿Qué miraba? Miraba la consolidación fiscal. Después discutimos cómo se distribuyeron los costos de la consolidación fiscal y la sostenibilidad, pero de corto plazo lo que están mirando es un ajuste fiscal de 4,5 puntos del producto, que existió, y en los números fiscales, dejando afuera los intereses, que es otra historia, fue una señal fuerte al mercado. Lo segundo que miraba era la compra de dólares. Hasta mayo del año pasado vos compraste dólares por la cuenta corriente. Eran dólares originados en la recesión, en la caída del nivel de importaciones y en que las importaciones se pagaban en cuotas. Desde mayo, a partir de junio, vos empezaste a vender dólares. Durante esos meses tuviste presión sobre la brecha. Yo decía, te faltan dólares, insistía que te faltaban dólares, que el esquema no cerraba, y te apareció el blanqueo. El blanqueo te dio un puente enorme de dólares, que desde octubre hasta, te diría, enero, principios de febrero, volviste a comprar dólares y el mercado se tranquilizó. Ahora, el tercer punto es el balizamiento, o sea, el sendero, el manejo del oficial, el manejo del financiero, y donde vos sabías cómo jugaba en el mercado. El cuarto punto eran las encuestas. Yo siempre lo que dije es, bueno, ¿cuál hubiera sido el caudal político de Milei si la desinflación hubiera sido más lenta pero más sostenible, con más reservas en el Banco Central, claro, y con la posibilidad de empezar a ir un esquema de mayor flotación, sin una flotación pura? ¿Y cuál hubiera sido el caudal político de Milei si el rebote en el nivel de actividad, que obviamente no llega para todos, no se hubiera dado? Tal vez hubiera sido un poquito menor, pero no sé si hubiera sido dramáticamente menor. Lo que digo es... Yo pienso lo mismo. Yo pienso pienso que la sociedad quería que las cosas cambien de una vez y que estaba dando apoyo a un cambio de régimen. Pero invertir tanto dinero y tanta palabrería para hacer algo que estaba mal, pensando que nunca pagás el costo, muestra una forma de pensar que, en principio, y esto es mío, es muy inmoral, pero por fuera de eso es muy de corto plazo. Y sobre todo cuando el costo lo pagás antes de la elección, ¿no? Y además cuando la plata no es tuya. Entonces, pero esto vale para todos los gobiernos. Yo te vengo leyendo la herencia, exacto. Ahora estamos con Milei pagando la herencia de Milei, ya, en este momento. Jairo, vos querías hacer una pregunta. Sí, Marina, ¿qué haces? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día. El acuerdo con el fondo, si viene con un cambio de algún tipo del manejo del dólar, ¿implica que vamos a tener más inflación de la que ya se esperaba para este año o no necesariamente? Primero hay que ver cuál es el esquema, digamos, que están negociando. O sea, falta todo, alguien me dijo, ya está todo cerrado, falta el monto y el esquema cambiario. Bueno, falta todo. Y los tiempos de desembolso. Por eso, los desembolsos, o sea, todavía estamos, digamos, tratando de entender hacia dónde está yendo el nuevo esquema.
Pero sí, a barrios. Nosotros teníamos, cuando nosotros planteábamos el esquema, no digamos, los escenarios hacia adelante, nosotros manteníamos el crawl y decíamos, ¿funciona o no funciona? En la mirada del gobierno funcionaba con la brecha contenida. ¿Qué implicaba que funcionara y que consiguieras dólares por arriba del desequilibrio de la cuenta corriente cambiaria, que no te requieras usar muchas reservas para sostener la brecha y que el riesgo país comprima y puedas empezar eventualmente a refinanciar los vencimientos de deuda? No funciona que tenías presión sobre la brecha. Ahora, acá lo que tenés es no funciona, tenés presión sobre la brecha y pusiste en dudas el esquema cambiario. Entonces digo, en cualquier caso la presión sobre la brecha, el proceso de desinflación es más lento. O sea, ya este mes la inflación va a estar más cerca del 3, que el 2,4 del mes pasado, y ahí el signo de pregunta grande para abril, o sea, con esta presión cambiaria y eventualmente alguna discusión sobre un nuevo régimen cambiario, bueno, digo, el proceso de desinflación es más lento, o sea, el ancla cambiaria fue lo que te permitió el milagro. Pasa que las anclas cambiarias rígidas, bueno, en Argentina ya las conocemos, o sea, siempre en algún momento dejan de funcionar. El punto, Marina, es cuándo dejan de funcionar. A ver, a mí me preocupa algo que es inmediato. Estamos a un mes de recibir algún tipo de desembolso, un mes, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero estamos hablando de 20 jornadas cambiarias. Si el anuncio que Cristalina Georgieva de ayer no calma la situación, vas a tener una presión fuerte sobre las reservas de nuevo, con lo cual en un mes se te pueden ir 1.500 más, 2.000 más, estamos hablando de la cuarta parte de lo que te van a desembolsar, con lo cual ese desembolso se va en parte antes de llegar, y cuando llega, no sé, ponele que si esto que estoy diciendo ocurre, el momento que llega te va a llevar las reservas a 30.000, que está 3.000 por debajo de lo que estuvo en enero cuando empezó a caer, con lo cual la situación en el mercado no va a ser de mucha tranquilidad, ¿o me equivoco? A ver, yo lo que te digo es, lo que es muy raro es el timing del desancle. O sea, vos estás entrando, Miguel Bain llamaba el trimestre de oro, ¿no? Digamos, fin de marzo, abril, mayo, junio, donde vos tenés la concentración de la liquidación de la cosecha y donde a la Argentina nunca le faltan dólares. El problema es que al haber apagado la luz del balizamiento, está todo el mundo mirando, digamos, cómo cubrirse. El que tiene una deuda en el tipo de cambio oficial, un importador, digamos, anticipa los pagos. El que tiene una deuda al financiero, digamos, o sea, lo que está viendo es un proceso de cobertura frente a la incertidumbre que provoca el esquema cambiario. Entonces, de nuevo, si vos lo que negociás es un cambio de régimen con plata fresca en la previa al trimestre de oro, digo, la lógica sería que vos puedas volver a anclar expectativas en algún nivel. Obviamente hay que ver cuáles son los daños colaterales en términos de imagen y las encuestas. Lo que digo es, mientras eso no esté, vos seguís perdiendo dólares allá, pero te 140 palos, o sea, vas 1.800 palos en 11 días. A este ritmo, esto mucho tiempo más no puede seguir. Necesitas urgente algún esquema de definiciones. Y ese esquema de definiciones, el problema que tiene es que cuando vos negociás el esquema cambiario, y es un poquito de acá y un poquito de allá, terminan saliendo unos híbridos que a veces terminan sin funcionar. O sea, tal cual está el régimen, hoy no se sostiene. Ahora de nuevo, hasta dónde un nuevo régimen puede generarte credibilidad, va a depender de nuevo del monto del programa y del esquema cambiario que adoptes, bueno, y de los costos que tenga adoptar ese nuevo esquema cambiario. Y ahí empieza, yo digo la narrativa del gobierno, no te dice más, el crawl se sostiene. Dice, no vamos a devaluar, o sea, va a haber tanta plata del otro lado que lo que va a hacer es que los precios de los bonos mejoren, que el riesgo país comprima, y que empieces a comprar dólares de nuevo en el Banco Central. Lo que está mal de eso es que hay poca, no es mucha plata, eso es lo que digo. Va a haber tanta plata que nos van a poner, pero no es mucho lo que están anunciando. De nuevo, no se debería haber desanclado en estos meses. Claro. O sea, el desancle en estos meses, no quiero usar la palabra, pero es raro. Marina, te agradezco ayudarnos a entender siempre endiablada economía argentina y bueno, seguiremos charlando porque creo que va a haber